concrete el juicio. Germán, ¿qué tal? Buenos días, Germán Pugnaloni. ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos para compartir con nosotros. Nacho Guano, Fernanda Arena te saludan. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Hola, Nacho, un gusto. ¿Qué tal, doctor? Es correcta esta información, ¿verdad? Se ha acordado un juicio abreviado que ¿cuándo comenzaría? Bueno, sí, en el día de ayer se logró un acuerdo, una intención de abreviar el juicio que se ha firmado tanto por la querella, nuestro equipo, que lo compongo junto con el doctor Ruy López, el doctor Dentone, y también los defensores de los imputados y obviamente el Ministerio Público de la acusación. Eso es un acuerdo que se ha firmado en donde los imputados reconocen la responsabilidad en el hecho. Acordamos que la evidencia aportada no recibe ningún tipo de cuestionamiento y en función de eso se pacta la aplicación de una pena de prisión de 3 años, la cual se le da modalidad en suspenso o condicional, es decir, sujeta a que se cumplan con una serie de condiciones o pautas, reglas de conducta para que esa prisión no sea efectiva. Es decir, esto termina en una condena. Lo único que no hacemos es el juicio oral, lo que sería una pérdida de recursos, de tiempo para el Estado, para los fiscales. Es innecesario porque entendemos que, habiendo reconocido los autores de la responsabilidad y recayendo una condena que consideramos adecuada y justa, no tendría sentido hacer un juicio oral. Doctor, y para que no cumplan esa condena, ¿qué cosas debieran hacer los agresores, ¿no? Que claramente están asumiendo su parte del delito? Bien, bueno, en estos casos siempre, cuando hay una pena que se da en suspenso, se fijan pautas de conducta. En este caso nosotros las adecuamos al caso particular y la condición madre de todo esto es que no cometan un nuevo delito. Es decir, por 4 años, eso lo dispone el Código Penal, por 4 años alguien al cual se le da una pena de prisión que se deja en suspenso no puede cometer un nuevo delito. Si comete un nuevo delito, va a prisión por estos 3 años y además la pena del nuevo delito que no puede ser dada en suspenso. Es decir, la consecuencia que esto puede tener para alguien que no cumpla las pautas de conducta son muy graves. Además de eso, en el caso particular, los imputados se van a someter a un curso antidiscriminación que puede dictar el INADI o algún otro organismo del Estado, eso lo estamos resolviendo. Como así no pueden concurrir a lugares bailables, de la misma manera que no pueden consumir alcohol ni hacer uso de estupefacientes. Esas serían básicamente las reglas de conducta que van a tener ellos fijados por los próximos 4 años. Doctor, a ver, el delito, varias preguntas tengo para hacerle. ¿El delito que no pueden volver a cometer es el mismo que cometieron si de repente roban un paquete de pastillas de un kiosco? ¿Ese delito les dispara estos 3 años en suspenso? Así, Nacho, así como vos lo decís, cualquier delito del Código Penal. No pueden cometer otro delito, no pueden estar en infracción con la ley penal. Si cometen un nuevo delito, se va a aplicar en forma efectiva estos 3 años que hoy tienen en suspenso, más la pena acumulada del nuevo delito. Ahora, doctor, ¿quién ejerce el contralor? Ya no hablo de este caso en particular, en casos como este. ¿Quién ejerce el contralor sobre quienes tienen que llevar adelante estas pautas de conducta? Bueno, en este y en el resto de los casos que se aplica a un instituto de esto, como el de la condenación condicional, es el patronato de liberados el que tiene que hacer ese trabajo, en donde los imputados también tienen que pasar una vez por mes, se le da una periodicidad, van, firman ahí un registro de que se hacen presentes en el patronato de liberados y es también el patronato de liberados con más jueces de ejecución que son los encargados de controlar el cumplimiento de estas pautas de conducta. Ahora, doctor, y le pregunto, porque ustedes recién decían que, por ejemplo, no pueden ir a un boliche por 4 años, un boliche nocturno, tampoco pueden ingerir alcohol, imagino que en vía pública, dentro de su casa, creo que lo podrían hacer. ¿Eso se controla de alguna manera? ¿Cómo se puede constatar de que esas personas no se metan de manera camuflada en una discoteca en el futuro, mediano plazo? Sí, le entiendo la pregunta. Yo le insisto un poco en esto. A mí me parece y me gustaría recalar un poquito en esto, en el mensaje que está dejando este caso. Claro. ¿No? Nosotros, hoy exactamente hoy, hace un mes de que sucedió el hecho, llevan 25 días en prisión preventiva los acusados. Y el mensaje que esto deja es fuerte. O sea, en un mes la justicia está resolviendo un caso, obviamente, en donde ha trabajado mucho la querella, mucho la fiscalía para que se encuentre a los autores, para que el caso pueda llegar
a una condena, se ha trabajado muchísimo y obviamente la defensa ha puesto su parte también entendiendo que lo más conveniente para ellos era reconocer la responsabilidad y firmar una condena. Ahora, en cuanto a lo que usted pregunta, Sí. yo le digo, por supuesto que es difícil de controlar a veces estas cuestiones y el Estado, no hace falta que lo diga yo, todos lo sabemos que es un poco ineficiente en el control de este tipo de medidas. Ahora, el apercibimiento que tienen y la conciencia que esto le va a dejar a los autores, yo creo que va a hacer que el primer organismo de control sea ese, ¿no? Y después, doctor, a ver, espero pueda contestar. Digo, perdón que se me entrecortaba, Nacho. No, por favor. Digo, los primeros que van a controlar que esto se cumplan son los imputados, porque la sanción que tienen Claro, por no eso cumplir iba. es muy grave. Claro, a eso iba, doctor. Claro. Digo, me parece que los dos agresores se subieron a una moto que no es la de ellos. Digo, dos tipos que odian o que son... Se la agarraron con el pibe. Digo, no creo que sean delincuentes. Son los primeros que van a decir, no, pará. Yo no quiero meterme más en despelote porque me pesa en la cabeza 3 años por hacerme el guapo con un pibe al que me cayó mal. Sí, Nacho, justamente por eso esto da sentido a que se pueda aplicar el instituto de la condena condicional. El requisito que estipula el Código Penal para aplicar la pena en suspenso, el primer requisito es que sea primer condena a pena de prisión. Esta es la primer condena que reciben en su vida estos jóvenes. Por eso se permite que se aplique el instituto. Y dentro de una condena en suspenso, nosotros estamos consensuando el máximo de la pena que se puede dejar en suspenso. Pensemos que si hubiésemos acordado en cambio de 3 años y un día, tienen que ir a prisión y no se permite que esa condena se dé en suspenso. Por eso me parece que, insisto en el mensaje, hablo un poco acá en nombre de lo que fue la posición de Tiziano en todo momento, nunca buscó venganza, nunca buscó revancha con los jóvenes que lo habían agredido en forma tan injustificada, sin ningún tipo de motivo. En todo momento colaboró con la justicia y ahora entiende también que lo mejor para el caso también es dar este mensaje, que el caso que se resuelve, que se encuentran los responsables y que esos responsables pagan. Así como ya pagaron 30 días de prisión, porque hoy están detenidos y tienen fijado una prisión por 60 días más, que obviamente si este acuerdo en el día de mañana es validado, es homologado, por decirlo de alguna manera, aunque no sea el término correcto para utilizar, pero para que se entienda. Esto es validado por un juez que entiende que el acuerdo que estamos haciendo está en el marco de la ley, van a quedar en libertad. O sea, obviamente vamos a entrar en esta paradoja que genera el derecho, ¿no? Mientras se presumieron inocentes, estuvieron detenidos y el día que reconocen su libertad van a salir de la prisión. Estas son las paradojas del derecho, pero bueno, a veces así funciona y en este caso entendemos que se está llegando a una composición justa. Doctor, le agradezco enormemente su tiempo. Que tenga un gran día. No, por favor, Nacho, un gusto para mí dialogar con ustedes. Muchísimas gracias, realmente. Muy bien, entonces queda esto, ¿no?